Padre, estoy delante aquí para presentar tu mensaje. Señor, pone una vez más en mi mente lo que cada uno que está aquí necesita, Señor. Señor, dame el pan que es tu palabra, así que podemos compartirlo en esta noche. Una vez más, Señor, lávame, Señor, y límpiame, purifícame en esta noche, Señor, y úsame para presentar tu palabra como es en la Biblia. Ayúdame a recordar todo que yo tengo que presentar en este momento. Te lo pide y agradece en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hoy vamos a hablar también de la esperanza que hay, porque hemos tocado algunos puntos durante la semana y hoy vamos a tocar un parte, así que el tema de mañana puede ser más comprendible. O sea, estamos en pasos. Ok, cuando vemos el mundo, mis hermanos, y muchos de nosotros como cristianos, las cosas que están pasando en el mundo, muchas veces los problemas que uno oye en la radio, en la televisión, tú lo ves en los periódicos, y parece que Dios ha abandonado este mundo. Mucha gente dice que Dios no existe porque si Dios existe, ¿por qué hay niños que mueren de hambre? Y más adelante vamos a ver por qué hay gente que dice que Dios no existe. Hay gente que dice que Dios creó el mundo como dicen los cristianos y después no podía con el mundo porque entraron el pecado como dicen los cristianos y ahora él abandonó el mundo y el mundo sigue así hasta que cuando llega el fin o la gente misma termina con otro. Gente está pensando en esa cosa, pero nosotros tenemos la Biblia como ¿qué? Como palabra segura, ¿no es verdad? Nuestra esperanza depende en las promesas, en lo que he hablado Dios, ¿no es verdad? Lo que está escrito, ahí depende nuestra esperanza. Pues para comprender ese tema tenemos que conocer la esperanza que hay para nosotros y también cuáles son los engaños que el enemigo hace para robar nuestra esperanza. ¿Ok? Bueno, entonces sabemos que en el pasado, en el comienzo, en el Génesis capítulo 2 y capítulo 3, presenta cómo nuestros padres habían pecado contra Dios. En Génesis 2 presenta versículos 16 y 17 cómo Dios ha dado un mandato a Adán para no comer de árbol que contiene el fruto de conocimiento de bien y mal. Pero ¿qué hizo ellos? Desobedecieron a Dios y comieron del árbol que Dios dice para no comer. Entonces después de eso sabemos que cuando ellos comieron, como dice Génesis 2:17, el árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios dice, no comeráis de él, porque el día que te comeréis, moriréis seguramente. ¿No es verdad? Ahora, eso fue lo que pasó. Pero vamos a ver algo en Romanos 6:23. ¿Qué dice, hermano? Quiero leerlo ya ahí mismo. Sí. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ok, entonces el pago del pecado es la muerte. Ahora, ¿Adán y Eva murió de una vez? No. Después de tiempo, Adán él murió. Sí. Entonces había gente también que vivió muchos años, pero se murieron. Porque el pago del pecado es la muerte, pero no fue de una vez. Ahora, mientras que la persona vive, nosotros vivimos, sufrimos muchas veces con preocupaciones, dolores,
problema con el cuerpo, con la salud y todo eso. O sea, muchas veces el sufrimiento dura en este mundo. No es que cuando uno peca, muere de una vez. A veces toma tiempo. Pero por eso la Biblia dice que el pago del pecado es la muerte. Pero uno siente sí. Cuando uno peca, uno se siente ¿qué cosa? Como mal. Es como uno se siente ahora que no pueden orar más. No puede venir en la presencia de Dios. Es igual que lo que sintió Adán y Eva cuando comieron y pecaron. Entonces cuando Dios entró de nuevo y preguntó, ¿dónde está? Y ellos se estaban escondiendo para la presencia de Dios. O sea, el pecado lo que hace es separa a uno de su hacedor. ¿No es verdad? Separa a uno de Dios. Entonces dice, la muerte no fue ¿qué? Repentina, pero tuvo su consecuencia sí. Y esto ha traído a este mundo sufrimiento que nosotros estamos experienciando hasta hoy. Y final viene la ¿qué? La muerte. Y nadie quiere morir, ¿no es verdad? Y nadie quiere enterrar a un otro ser humano, a un otro ser querido, una familia, una hermana, un esposo. Nadie quiere enterrar porque la muerte trae dolor. Por eso todo eso entró cuando entró el pecado. Léelo, hermano. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y escondiéndose el hombre y su mujer de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y llamó Jehová Dios al hombre, y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y escondíme. Y díjole, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Ok, entonces Dios ahí estaba hablando ¿con quién? ¿Con quiénes? Ok, entonces Dios estaba hablando para traer a su conciencia, diciendo que yo sé, pero Dios quería que ellos hicieran ¿qué cosa? Confesando sus pecados. Ok, vamos a ver más adelante. ¿Qué hizo el pecado? Mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros, para no oír. Ok, entonces el pecado hace ¿qué cosa? Traer una separación entre nosotros y nuestro Creador. Por eso sentimos mal cuando uno sabe que ha pecado contra Dios. Por eso el mundo está como está hoy. Porque la gente no cree, la gente no quiere hacer la voluntad de Dios. Y vive como quiere. Y por eso tenemos tanto dolor, tanto sufrimiento. Y por eso Dios parece que algunos que creen y nosotros como creemos que Jesús va a venir, parece como demora y todo eso ha traído el pecado. Entonces hemos perdido la paz. Queremos la unidad, pero es como no podemos unir. Queremos el amor, pero es como si fuera no hay amor. O sea, todo esto hemos perdido cuando entró el pecado. Ok, vamos a ver más qué dice aquí, hermano. Pues fue la entrada del pecado, o el pecado, que nos ha separado de nuestro Creador, y de esta forma hemos perdido la paz, el amor, la unidad y toda cosa buena que sale de Dios. Recuerda que Dios es amor. 1 de Juan 4:8. Y el amor viene y puede venir solamente de Él. Y como dice el apóstol Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ok, entonces si Dios es amor y yo estoy separado de Dios, ¿yo puedo tener amor?
Entonces tenemos que ser conectados con Dios para tener ese amor. Ahora, si el mundo allá afuera que no está conectado de Dios, no tiene amor. Y por eso estamos viendo todo ese sufrimiento, todas esas matanzas y todas esas cosas. Porque la gente no tiene el amor. ¿Cuál amor? El amor verdadero de Dios. Porque Dios es amor, es el fuente de amor. Ahora, mira lo que dice hermano White. Porque algunas gentes creen que Dios ha creado ese mundo y después lo abandonó. Pero ¿qué hizo? ¿Qué pasó en el cielo antes de la caída? El plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior formulada después de la caída de Adán. Fue una revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardado en silencio. Fue una manifestación de los principios que desde edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios. Desde el principio, Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre seducido por el apóstata. Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia e hizo provisión para hacer frente a la terrible emergencia. Tan grande fue su amor por el mundo que se comprometió a dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. O sea, ¿a qué tiempo fue el plan hecho? Desde antes. No tenemos la fecha, pero antes que la caída, ¿no es verdad? O sea, Dios conoce todo. Él conoce el futuro futuro desde el principio. Dios sabe, pero Dios no es el autor del pecado. El pecado es ¿qué? Misterio, ¿no es verdad? Pero como Dios es amor, Dios no obliga a nadie. O sea, dentro del amor también hay lo que nosotros llamamos el libre albedrío. O sea, uno puede escoger. Y ese ángel que era Lucifer podía escoger adorar o no adorar. Y hemos tratado eso también dentro de la semana. O sea, Dios no ha creado ese mundo y lo ha dejado solo. Dios ama a cada uno de nosotros, tanto los criminales, los fornicadores, Dios ama todo. Pero simplemente Él no puede contra el pecado. ¿Es verdad? Vamos a adelantar. Ok, mira lo que dice Quiero. Lo que tú debes saber es que todo empezó por amor, porque Dios es amor y todo sigue por amor hasta el final. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Qué bonito versículo, ¿no? Por tal manera Dios amó al mundo y ha dado ¿qué? Su Hijo. O sea, Dios empezó a hacer ¿qué? A dar. Porque cuando uno ama, uno da. Entonces Dios ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que cree en Él. En Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora ese plan, mira cómo explica la Biblia en Galatas 4:4, que Dios sabía el tiempo cuando Jesús va a nacer. Todo ese plan fue ya hecho antes de la caída. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Ok, ¿y el otro? En 1 de Pedro 1:20, ya ordenado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrimeros tiempos por amor de vosotros. Ok, entonces Dios hizo un plan. Eso tenemos que saber en esta noche. Dios hizo un plan y es el plan de salvación. En ese plan estamos tú y yo. Dios tiene tú y yo, nosotros en el mente para salvar. Pero la cosa es que nosotros ahora tenemos que creer.
en ese plan de salvación y vivir de acuerdo con ese plan de salvación. Porque ese plan ya es hecho. Jesús hizo su parte y todavía está haciendo su parte para nosotros. Somos a nosotros que tenemos que responder. Por otro lado, el enemigo que conoce la esperanza que nosotros tenemos, trata de pervertir esa esperanza. Trata de quitar nuestra mente sobre la esperanza bendita que tenemos en Jesús. Por eso tenemos que enfocar sobre la palabra de Dios, la esperanza, y vivir de acuerdo con eso. Mira lo que dice, cómo es la ira del enemigo contra nosotros. Apocalipsis 12:12. Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros, teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ok, está ahí. Entonces, ¿qué sabe el diablo? Que tenía cuánto tiempo. Ahora la palabra tiempo parece ahí también. Igual que en Galatas 4:4, como hemos leído, Dios, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Y aquí también en Apocalipsis dice, sabiendo que tiene ¿qué? Poco tiempo. O sea, la palabra tiempo aparece en esos dos versículos. O sea, el enemigo sabe que igual que Jesús vino y se fue, va a regresar otra vez. O sea, sabe que su tiempo está contado. Y Dios también tiene un tiempo en cual Cristo va a venir. Es que nosotros no sabemos el tiempo, pero tenemos que vivir sí, de acuerdo si Cristo viene qué día. Hoy, porque de mañana no sabemos. Pero el enemigo sabe que tiene un tiempo y él hace por todo en ese tiempo para terminar y pervertir la obra de Dios, para robar nuestra esperanza, para quitar todo lo que sabemos de Dios. Y por eso hemos estudiado durante la semana cómo el enemigo entra con doctrinas falsas dentro de la iglesia verdadera, para quitar nuestro enfoque, robar nuestra esperanza y para no sabemos qué hizo Cristo realmente para nosotros. Recuerda que hemos estudiado que la iglesia católica enseña que Cristo tomó la naturaleza antes de Adán. Hemos estudiado que la iglesia enseña que esos tres son uno y lo mismo. Tantas cosas que han entrado o que ellos enseñan que ha infiltrado también en medio de nosotros. Por eso tenemos que saber cuál es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Ok, vamos a ver qué está pasando en nuestro mundo. Vamos a ver algo que cuando yo estaba en ese punto, déjame explicarte un ratito, cuando yo estaba en ese punto del tema, en esta mañana, cuando yo estaba orando, escribiendo, y después salió una noticia en mi teléfono. El teléfono tiene una aplicación que manda noticias. Y muchas veces yo ignoro la noticia, pero esta vez yo digo, bueno, yo no voy a leerlo. Después yo abrí. Yo digo, déjame abrirlo. Y cuando yo abrí esa noticia, yo topé con eso. Y dice, no con esa noticia, ¿qué dice el título? La crisis empuja a venezolanas a prostituirse en el extranjero. Ok. ¿Sí? ¿Lee eso también? Gobierno de Colombia evaluará situación de venezolanos en mesas migratorias. Ok. Estaba diciendo que más de miles de personas, miles de venezolanos están huyendo para Colombia. Más de 1000. Y sabemos que no solamente en Colombia, pero está yendo a Aruba, está entrando a Curazao, está por todo lado. ¿Por cuál razón esas personas están huyendo, esos migrantes? ¿Cuál era la razón? Sabemos que algunos que trataron de venir a Curazao murieron en el mar, cuando rompió el bote, sabemos. Y cuánto más que ni siquiera sabemos. Pero esa noticia me llamó la atención, porque se dice la crisis empuja
a venezolanas a prostituirse en el extranjero. O sea, aquí está hablando de Colombia. O sea, las damas venezolanas, pero jóvenes, de 20 y pico de años, por medio de la crisis, ellos no tenían otra forma de sobrevivir de simplemente ahora tomando el trabajo de prostitución. Qué triste, ¿no es verdad? Pero es en ese mundo vivimos ahora. Yo tenía que poner la noticia para que Melissa pueda leer, para ustedes puedan escuchar qué está pasando ahí. Madres, hijas, hermanas, ellas huyeron del hambre en Venezuela. A falta de papeles para trabajar legalmente, terminaron en bares sórdidos de Colombia, donde entre lágrimas y asco se prostituyen y ahorran cada peso para enviarlo a sus seres queridos. Alegría es profesora de historia y geografía, pero trabaja en un bordel. En la Venezuela de la hiperinflación y la crisis económica, su salario de 312,000 bolívares, menos de $1, ya no alcanzaba ni para comprar unas pastas, dice esta migrante de 26 años. ¿Cuántos años ella tiene? 26 años, pero ella tiene que hacer ¿qué cosa? Prostituirse para vivir, y ese dinero ella tiene que mandar para sus hijos allá. O sea, ella misma no quiere con casi nada. Sigue leyendo. En febrero cruzó como cientos de miles a Colombia. Durante 3 meses fue mesera en Arauca a cambio de comida y alojamiento, pero sin pago. Lo que mandaba a mi hogar eran las propinas, cuenta, hasta que le quitaron incluso esos pequeños montos. 6 de sus allegados, incluyendo su hijo de 4 años, sobreviven en su tierra gracias a ella. Ok, mira lo que dice. Alegría, un apodo que eligió con ironía, se prostituye junto a otras 9 mujeres en uno de los bares de la zona de la tolerancia de este pueblo, polvoriento de 3,000 habitantes. Unos 60 compatriotas ejercen la misma labor aquí. Ahora más abajo está mostrando los dineros que están ganando. Ni siquiera $100, mucho menos que eso para hacer prostitución. Ahora, mis hermanos, cuando vemos esto, podemos ver la crisis que está avanzando en el mundo. Ahora uno puede decir es Venezuela, pero va a llegar aquí también, en el mundo entero. Porque yo estaba viendo otra noticia que está diciendo que ya en varios países hay un colapso financiero. Ya en México, en Venezuela ya estamos viendo. Y en Estados Unidos ellos están prediciendo que viene el colapso financiero. O sea, ya estamos cerca. Mira lo que dice Angelina Jolie. ¿Qué dice? Los venezolanos en Lima no piden caridad, sino oportunidad. Ok. Entonces aquí eso también, vamos a leerlo. Lee eso también. Durante 5 meses, The New York Times dio seguimiento a 21 hospitales públicos donde los doctores dijeron ver cifras récord de niños con desnutrición severa, cientos de los cuales han muerto. San Casimiro, Venezuela, apenas a sus 17 meses, Ken Gerber Aquino Merchan murió de hambre. Su padre salió de la morgue del hospital antes de la madrugada para llevarlo de regreso a casa. Cargó al bebé esquelético a la cocina y se lo entregó a un trabajador funerario que hace visitas a domicilio para las familias venezolanas
que no tienen dinero para realizar un funeral. Ok, está ahí. Entonces ahí podemos ver, mis hermanos, míralo aquí. Podemos ver cómo esa gente está muriendo de hambre. Más de 1000 niños han muerto ya de hambre. Más de 1000. Y cuando vemos esta cosa, estamos viendo en qué tiempo estamos viviendo. ¿Ah? La gente está diciendo no hay comida. ¿Ah? En Venezuela no hay nada. Por eso la Biblia dice que el diablo, que sabe que el tiempo está corto, está lleno de ira. Por eso dice, ay de los moradores de la tierra. ¿No es verdad? Porque habrá entonces, dice Jesús, grande ¿qué cosa? Aflicción. ¿Estamos viendo las grandes aflicciones? Mira la parte roja solo. En las grandes ciudades hay multitudes que viven en la pobreza y la miseria, casi desprovistos de comida, refugio y ropa, mientras que en las mismas ciudades están aquellos que tienen más que un corazón podría desear, que viven lujosamente, gastando su dinero en casas ricamente amuebladas, en adornos personales o peor aún. Ok, está bien. Ese es el consejo de la iglesia. O sea, Dios ha inspirado a hermano White para escribir lo que nuestros ojos en esta noche están viendo. Eso está escrito hace tiempo, pero ahora estamos viendo su cumplimiento. Mis hermanos, cuando vemos esto, yo no sé qué tú piensas en esta noche, pero cuando estamos viendo eso, tú ves, quizás uno puede casi sentir el dolor que ellos sienten. Podemos ver la seriedad de la situación, que no estamos aquí simplemente para estar. Tenemos que pedir al Señor, ayúdanos. Ayúdanos para que hacemos todo lo que podemos para avanzar la obra. Ahora que hemos pasado, por eso Dios dice que necesitamos un reavivamiento. Porque ahora tenemos que ayudar. Ahora tenemos que predicar. Es en ese corto tiempo que ha quedado. ¿Qué sigue diciendo, hermano? Estamos viviendo en el tiempo del fin. Los signos de cumplimiento rápido de los tiempos declaran que la venida de Cristo está cerca. Los días en que vivimos son solemnes e importantes. El Espíritu de Dios se está retirando gradual, pero seguramente de la tierra. Ok, o sea, ¿qué el Espíritu está haciendo? Retirando. Si no hay quien que convence a una persona del pecado, el persona sigue en sus maldades, y aún peores, porque no hay freno. No hay freno. ¿Qué dice? Las agencias del mal combinan sus fuerzas y se consolidan. Se están fortaleciendo para la última gran crisis. Grandes cambios pronto tendrán lugar en nuestro mundo y los movimientos finales serán rápidos. Ok, o sea, ya sabemos ahora que lo que estamos viendo va a acontecer como rápidos. O sea, espera que algunos días tú vas a escuchar muchas más cosas peores. Muchas cosas están pasando. Última vez yo estaba viendo temblores aquí, temblores allá, huracanes. Vemos en Estados Unidos, en Florida, o sea, mucha pérdida de casas. En ese momento mismo, muchas personas están sufriendo. No por la causa de Dios, sino por la causa de ¿qué? Del pecado. Ahora yo voy a leer todo esto, pero sabemos que Cristo, no, eso sí podemos leer, la cita que viene después, yo voy a léelo, ¿no? Sí. Después de esto, vi a 4 ángeles que estaban de pie sobre los 4 extremos de la tierra. Estos ángeles impedían que los 4 vientos de la tierra soplaran sobre la tierra o sobre el mar o sobre todo árbol. También vi que otro ángel venía por donde sale el sol. Tenía el sello del Dios vivo
y con grandes voces llamaba a los 4 ángeles, los cuales habían recibido el poder de dañar a la tierra y al mar. Les dijo: no dañen a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que a los siervos de nuestro Dios les hayamos puesto un sello en la frente. Ok. Entonces estamos viendo aquí que Dios está aguantando los vientos. ¿Que representa qué? Problemas, las grandes luchas, pestilencias. Todas esas cosas Dios está aguantando. Aún así, estamos viendo muchos desastres. Pero el ángel estaba listo para soltarlo. Pero por la gracia de Dios, dice hermana G. de White, por la gracia, por la sangre de Cristo, Jesús ha dicho: no, espera un rato. Todavía no terminó de sellar a mi pueblo. Yo tengo que sellarlos. Por eso él dice: no, espera un ratito. Por eso salió el 5.º ángel. Es verdad, el ángel, sí, el 5 ángel. Salió en medio del sol y dice a los otros 4: espera, aguanta, hasta que los siervos de Dios sea ¿qué? Sellado. O sea, estamos en un tiempo, mis hermanos, donde el cielo quiere hacer ¿qué? Sellar a su pueblo. Y cuando el número está completo, entonces Dios dice: suelta a los vientos. Y cuando los vientos va a soltar, el espíritu no va a estar tampoco. O sea, los desastres vienen. Entonces dice: necesitamos una fe que pueda soportar toda esa lucha. Tú sabes lo que yo estaba leyendo, una esperanza para las madres. Hermana G. de White dice: Dios va a permitir que muchos niños van a dormir, va a morir, porque cuando viene ese desastre no lo pueden soportar. Y algunas personas grandes también van a dormir, porque las pruebas que van a venir, ellos no pueden soportar. Todos los niños que estamos viendo, ¿tú sabes lo que Dios dice? Que cuando llegamos al cielo, las madres y los padres que han pasado por esa prueba, Dios lo va a entregar de nuevo a sus niños y lo va a reconocer. Eso yo estaba leyendo hoy, muy lindo. Entonces mira lo que dice Isaías: saliste al encuentro al que con alegría obraba justicia, a los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En esos hay perpetuidad, y seremos salvos. Ok, entonces Dios no era contento con el pueblo. ¿Para qué? ¿Cuál era el motivo? Miren, ¿cuál era el motivo? Porque ellos estaban en pecado. Ahora, yo voy más adelante del tema, porque yo quiero llegar en un par de antes que clausuramos. El enemigo dice que no podemos dejar de pecar. ¿Por cuál razón? Porque el enemigo dice: ustedes son pecadores. De nacimiento son pecadores. Y uno peca porque es un pecador, no puede ser otro. Eso es lo que el enemigo enseña. Ahora, hay gente también que ahora está enseñando esa misma cosa. Que porque somos pecadores, por eso quedamos pecando hasta que Cristo venga. Pero la sangre de Cristo tiene ¿qué cosa? Poder. ¿Y qué puede hacer Cristo en vida de uno? Limpiarlo de cuánto pecado? De todo pecado. O sea, en esta noche tenemos que saber que la Biblia enseña que Dios tiene poder de librarnos y limpiarnos de cuánto pecado? De todo pecado. El enemigo dice: no, tú no puedes dejar de pecar porque tú eres un pecador. Y es más, el enemigo enseña también que desde tu nacimiento ya sin hacer nada está pecando, porque tú eres un pecador. Eso es lo que el enemigo enseña. Entonces, cuando uno cree eso, ¿cuál victoria uno tiene? ¿Cuál esperanza uno tiene de vencer?
No hay esperanza porque lo que yo hago, no hago, sea que lo hago, no hago, estoy pecando. Entonces cuando Jesús viene, yo estoy pecando hasta la venida de Jesús. O yo voy a morir o yo voy al sepulcro con pecados. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia en Judas 24. Yo voy a saltar algunas partes aquí para ir en Judas 24. Mira lo que dice ahí. Aquel pues que es poderoso para guardaros sin caída y presenta. Ok. Yo creo que falta un pedazo, pero leo 2 Pedro. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los píos y reservar a los injustos para ser atormentados en el día del juicio? Okay. Ros- Sí, hasta ahí está bien. Entonces, ¿sabe, Señor, así que librar de tentación a los píos y reservar a los injustos para ser atormentados en el día del juicio? Más arriba dice en Judas 24, aquel pues que es poderoso para guardarnos sin qué, sin caída. O sea, Dios es poderoso para hacer o para guardarnos sin caída. O sea, vamos a ver aquí. ¿Qué nos guarda para no caer? ¿Qué nos puede guardar para no caer? Jesús. O sea, hay poder para ayudarme para que yo no caiga. O sea, la tentación viene, como vino a Jesús, como vino a José, como vino a Enoch, vino a cada uno de esos patriarcas en el pasado, pero ellos sabían hacer qué cosa. Ellos habían escogido para no pecar. ¿Tú recuerdas lo que la tentación de Joseph? Que dice la mujer a Joseph: yo quiero acostar contigo, ¿no es verdad? Dice la esposa de Potifar a José. Entonces, ¿qué dice José a la mujer? Que Dios libra, porque yo no voy a pecar ni en contra. Ok, entonces él ha escogido, la tentación ha venido, ¿no es verdad? La mujer enfrente de él está pidiendo y todo eso, pero él había escogido para no hacer ¿qué? Pecar. O sea, él usó su libre albedrío y él lo usó para ¿qué? Para bien. Yo no voy a pecar ni contra Dios, tampoco contra el rey. ¿No es verdad? Entonces, uno puede escoger. Si el pecado era como quiera, entonces José, bien dicho, por acostar con esa mujer. Sí, por naturaleza. Entonces, si acostar o no acostar, igualmente yo estoy en pecado. Pero el pecado es ¿qué? Un escojo. Tenemos la naturaleza pecaminoso, con tendencia pecaminoso, pero no pecamos por segundos escogemos de hacer el bien o el mal. Ok, vamos a ver, estoy adelantando porque ya tú sabes, la hora avanza. Esto está bien. Hebreos 5:14, léelo. Mas la vianda firme es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ok, lee Santiago también. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni él tienta a alguno, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado. Ok, de su propio, ¿no es verdad? O sea, uno es tentado, pero como que la persona quiere caer, caiga. Porque depende de su fuerza, de su propia fuerza muchas veces, y no de la fuerza de Dios, no del poder de Dios. Por eso, aquí estamos viendo que el pecado es ¿qué? Un escojo. No estamos pecando automáticamente. Escogemos. La tentación viene, como ha venido a Jesús, hace esa piedra, convierte esa piedra en pan.
Jesús le dijo, no solamente del pan vivirás el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. O sea, Jesús ha escogido para no hacer eso, porque si él también podía escoger hacer otra cosa. Pero el pecado, otra vez, es que uno escoge para pecar o obedecer a Dios. Vamos a ver más adelante. Isaías 7:15. Sí. Comerá manteca y miel para que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Ok, podemos desechar, ¿cómo dice? Desechar lo malo y escoger lo bueno. Es un escojo. O sea, no deje que el enemigo te dice que si tú haga o no haga, piensa o no piensa, tú estás pecando. Diga al enemigo, no, el pecado es un escojo. Y tú puedes venir con tu tentación, viene con tu tentación, pero cuando tú vienes con tu tentación, yo voy a mi Señor. Y cuando yo voy a mi Señor, le voy a pedirlo, Señor, ayúdame, porque de mi propia fuerza yo no puedo. Necesito tu poder para vencer. Y esa noche yo voy a decir al diablo, yo no voy a caer en tu tentación. Yo tengo a Jesús y en su sangre yo tengo todo poder. Entonces yo voy a escoger para hacer ¿qué? Lo bueno y no lo malo. Y vamos a ver, yo voy a saltar alguna parte y mira lo que dice hermana White. Qué lindo cita que ha escrito en la profecía. Mira. Qué amor, qué admirable condescendencia. El Rey de Gloria dispuesto a humillarse, descendiendo hasta el nivel de la humanidad caída. Colocaría sus pies en las pisadas de Adán. Tomaría la naturaleza caída del hombre y entraría en combate para contender con el poderoso enemigo que triunfó sobre Adán. Vencería a Satanás y al hacerlo abriría el camino para la redención de todos. ¿De cuánto? Todos Okay. los que creyeran en él, salvándolos de la ignominia del fracaso y la caída de Adán. Ok, qué linda cita, ¿no? Qué promesa, ¿no es verdad? Que Jesús tomó sobre sí la naturaleza caída del hombre y entraría en combate para contender con el poderoso enemigo que triunfó sobre Adán. Pero ¿qué hizo Jesús? Él venció el enemigo en la naturaleza caída. Y entonces, después de eso, sigue diciendo, él y al hacerlo, abriría el camino para la redención de ¿cuántas personas? De todos los que creían en él. ¿Cuál él? En Jesús. O sea, hoy, hermano White dice, no puedo, ¿cómo dice? No puede imitarlo totalmente. ¿Cómo dice? Él dice, no podemos igualarlo, pero sí podemos copiarlo. Entonces hoy tenemos una esperanza que a pesar de lo que diga el enemigo, vamos a decirlo, voy a vencer en el nombre de Jesús. ¿Y tú sabes qué dice la cita? No, hay un sitio que dice, resiste el enemigo y él huirá. Entonces, ¿podemos resistirlo? Y cuando resistimos, ¿qué él hace? Él tiene que huir. Ok, así dice la cita, pero yo voy a pasarlo para llegar a un punto más. Ok, vamos a ver esa cita. Sí, como uno de nosotros, participante de nuestras necesidades y debilidades, dependía enteramente de Dios y en el lugar secreto de oración buscaba fuerza divina a fin de salir fortalecido para hacer frente a los deberes y las pruebas. En un mundo de pecado, Jesús soportó luchas y torturas del alma. En la comunión con Dios podía descargarse de los pesares que le abrumaban. Allí encontraba consuelo y gozo.
En un mundo de pecado, Jesús soporta luchas y torturas del alma. Pero se repite. Ok. En Cristo el clamor de la humanidad llegaba al Padre de compasión infinita. Como hombre suplicaba al trono de Dios, hasta que su humanidad se cargaba de una corriente celestial que conectaba a la humanidad con la divinidad. Por medio de la comunión continua, recibía vida de Dios a fin de impartirla al mundo. Amén. Ahora yo tengo un sitio bien lindo aquí, pero eso yo voy a esperarlo para mañana, para un tucha. Mañana ustedes van a recibir un postre. Eso lo voy a reservarlo para mañana. Pero antes, yo creo leer esa. Sí. Primero de Juan 1, 7 al 9. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Amén. O sea, en la sangre de Jesús hay poder en esta noche, ¿no es verdad? Y Él nos limpia de cuánta maldad? De toda maldad. O sea, no hay algo, mis hermanos, que estamos sintiendo o una tentación. No hay nada que podemos decir, Dios no me puede librar. De todo pecado, de toda maldad, Dios nos puede librar. Por eso, si creemos que no podemos vencer, entonces estamos diciendo que la sangre de Cristo no tiene poder. Por eso, mis hermanos, tenemos que creer que en la sangre de Cristo hay poder. Por eso, hermano, va y dice, nuestro Salvador no requiere lo imposible de ninguna alma. No espera nada de sus discípulos para lo cual no esté dispuesto de que puede realizarlo. No si junto con su orden no les considera toda perfección de gracia a aquellos sobre lo que confiere un privilegio tan elevado y santo. God's amazing grace. Entonces, ahí dice, Dios no requiere nada de nosotros que sea imposible. O sea, servimos un Dios de amor. Un Dios que quiere, mis hermanos, que nosotros vencemos. ¿Es verdad? Ahora, ¿tú crees que Dios nos puede salvar en el pecado? Cuando estamos pecando voluntariamente. ¿Qué Dios quiere hacer con el pecado? Eliminarlo. ¿Tú recuerdas el trabajo del lugar santísimo? Todo pecado debe ser eliminado. Y después, cuando Dios elimina ese pecado, ¿sobre quién va ese pecado? Sobre Satanás. Azazel, ¿no es verdad? Así se llama. Entonces tiene que ir sobre Satanás y después Satanás lo va a llevar ese pecado. Si se va en el desierto. O sea, nosotros debemos estar como limpios, sin mancha, sin arruga y sin nada parecido. Dios va a venir a buscar una iglesia limpia, puro y santo. Pero la iglesia tiene que creer que hay poder en la sangre de Jesús. La iglesia no tiene que dudar que hay algo imposible para Dios. Porque Dios está dispuesto a limpiarnos de cuánta maldad? De toda maldad. Por eso tenemos que creer, mis hermanos, que estamos en el fin del tiempo. Y Dios llama a cada uno de nosotros para que tenemos una vida santa, una vida pura. Y entonces podemos evangelizar al mundo. Mientras tú y yo estamos en el pecado, hay una separación entre nosotros y Dios. No que Dios quiere estar separado de nosotros, pero es que nosotros no podemos estar en contacto con Él mientras estamos en el pecado o viviendo doble. Y por eso hoy en esta noche tú vas a la casa con la esperanza
que hay poder en la sangre de Jesús. Y con esa esperanza tú vas todo día pidiendo, Señor, ayúdeme con esa cosa. Tú sabes qué es el pecado en tu vida. Yo no sé tu vida, yo soy el mío. Y yo sé qué es lo que yo tengo que pedir a Dios para quitar las cosas que estás trobándome de recibir todo el poder que está disponible para que yo pueda predicar y vivir el Evangelio. No solamente predicar, pero también vivir el Evangelio. Y Dios tiene muchos predicadores, pero tiene pocas personas que viven lo que prediquen. Y no es necesario predicadores que no vivan lo que prediquen. Ni tampoco los que dicen que son adventistas, pero realmente la vida es otra. ¿Tú sabes cuán mal testimonio es eso? Y una vez, yo estaba trabajando en un lugar y la gente dice, bueno, pero ¿ese es un adventista? Porque está bailando y haciendo todo lo que el mundo hace. Entonces hay contradicción. ¿No es verdad? Uno hace la cosa, lo otro, ¿qué es la cosa? Dios quiere que seamos santos, limpios y puros, porque somos una iglesia peculiar, un pueblo peculiar. Y Dios no nos puede salvar si estamos voluntariamente en el pecado. Bueno, en esta noche tenemos algo que orar, ¿no es verdad? ¿Y qué vamos a orar en esta noche? ¿Qué vamos a clamar en esta noche, hermana Didi? De acuerdo con el mensaje. Para que Dios nos ayude a abandonar todos esos pecados que están en nuestra vida. Porque ya escuchamos que hay poder ¿dónde? En la sangre de Jesús. Por eso, hermana Didi, si tú ven adelante, vamos a confiar esta noche ¿en qué? En la sangre de Jesús. Antes teníamos duda que no podíamos vencer, pero hoy vamos a orar con firmeza porque podemos vencer. Diga al diablo en esta noche, nosotros podemos vencer. En Cristo somos Bueno, más que vencedores. el diablo dice, no, esa persona no cree nada. En Cristo somos Dale duro, ¿no? En Cristo somos más que vencedores. Y en la sangre de Cristo podemos hacer ¿qué cosa? Vencer. Vencer todo pecado, toda tentación, podemos vencer en el sangre de Jesús. Vamos a orar, hermana Didi. Vamos a ponernos de rodillas lo que podamos. Lo que no, Ok. Padre nuestro, tú que estás en las alturas de los cielos, bendito, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias te damos una vez más por tu bondad y por tu misericordia con cada uno de nosotros. Te damos las gracias, Señor, porque tú has permitido que este grupo de tus hijos estemos aquí para ese mensaje que tú nos mandaste, Amén. para esa esperanza que tú tienes, Señor, porque tú eres un Dios grande, porque tú nos diste a tu único hijo a morir por nuestra salvación. Que esa sangre preciosa de Cristo Jesús, Amén. que tiene el poder de vencer todo nuestro pecado, que nos dé la fortaleza y nos dé el dominio propio para nosotros decir, esme aquí, Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Todo lo podemos, mis hermanos, en Cristo que nos fortalece. Y les podemos decir a Satanás, te reprendo por esa sangre preciosa que ha derramado nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos un día más por tu sábado sagrado. Te pedimos en estos momentos, Señor, que sane y pase tu mano sanadora como médico por excelencia, por cada enfermo, tanto físico como espiritual. Pongo en tu mano a Yurendi, Señor. Tú sabes por lo que está pasando, tú sabes todo, Señor. Amén. Lo mismo pongo en tu mano a la hermana Berky y a todos los enfermos de tu pueblo, Señor. Que tú sigas pasando tu mano, tanto en lo físico como en lo espiritual. Gracias te damos una vez más, mi Dios y mi Señor, por tu mensaje. Pidiéndote que siga llenando al hermano Stevie de tu Santo Espíritu. Y nos siga dando a nosotros sabiduría y entendimiento. Pidiéndote, Señor, la bendición para la familia del hermano Rudy y para la hermana Ibe. Y para cada hogar que se encuentre en este lugar. Y para los que no pudieron venir. Bendícenos, Señor, y llénanos de tu Santo Espíritu. Y danos la victoria que solamente la tenemos en Cristo Jesús. Amén. Gracias, Padre.
te damos por todo, en los méritos preciosos de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Que Dios lo bendiga. Vamos a cantar, vamos a levantar para cantar 378. Oh, qué amigo nos es Cristo. Tenemos un amigo, ahora podemos cantar con más ánimo, porque hemos visto que realmente Cristo es nuestro amigo.